Buenos días, compañeros. El día de hoy les vamos a presentar el tema del narcotráfico, así como sus impactos en la economía de México, algunos datos generales y los impactos que también inciden de manera social. El narcotráfico es el conjunto de actividades ilícitas relacionadas con la producción, distribución y consumo de sustancias ilegales. Pero actualmente, dicho negocio ilícito abarca más campos como el tráfico de armas y la trata de personas. De acuerdo al Informe Mundial sobre Drogas del 2016 de la ONU, uno de cada 20 adultos de entre 15 y 64 años consumieron por lo menos una droga en 2014, y las muertes relacionadas con las drogas fueron de 43.5 muertes por 1 millón de personas. Respecto a México, autoridades de dicho país reportaron que 13.500 personas entraron en contacto formal con la policía o el sistema de justicia penal en 2015 por delitos relacionados con drogas. Además, respecto al consumo de drogas, la JIFE indicó que la cannabis sigue siendo la droga de mayor consumo entre los 3 países del norte: México, Estados Unidos y Canadá. Al ser país vecino del mayor consumidor de drogas, México se volvió en un inevitable puente de tránsito y elaboración de las mismas. Ejemplo de ello es que 87% de la cocaína que se consume en Estados Unidos proviene de México y Centroamérica. En 2014, México fue el principal país de origen de metanfetamina, además del principal exportador de heroína hacia Estados Unidos. Ahora, para entender el impacto que tiene el narcotráfico en México podemos dividirlo de dos maneras, una es en un impacto social y otra es en un impacto económico. En el caso del impacto social podemos analizarlo en dos, una es en pros y otra es en contras. Entre los pros que podemos encontrar es que genera más de 400,000 empleos, pero ¿qué clase de empleos genera? ¿Y por qué se generan estos empleos? Principalmente los empleos que se generan son dos, una son los campesinos que se dedican a cultivar ya sea la marihuana, la amapola, etc. y otras son los jóvenes que se dedican a ser sicarios o a distribuir la drogamina. Pero ¿por qué se generan estos empleos? Principalmente es a la falta de oportunidades. En el caso de los campesinos podemos notar que México en las últimas décadas ha llevado más a una política centralizada en la industrialización y ha dejado de lado el campo. Entonces los campesinos se ven en la necesidad de trabajar para los narcotraficantes, principalmente para sostener a sus familias y tener un ingreso. Y en el caso de los jóvenes es principalmente por la falta de oportunidades mismas y también por su entorno social en el que viven. Es por esto que se han creado algunas políticas que podemos notar, por ejemplo, en la iniciativa Mérida, en su pilar 4, que es construir comunidades fuertes y resilientes. Esto con el objetivo de crear una cultura de respeto a las leyes y la disminución del atractivo poder de las organizaciones dedicadas al narcotráfico. Por otro lado, los contras que podemos encontrar es la migración interna que existe gracias al narcotráfico. Principalmente esta migración se da a la violencia que genera el narcotráfico y todo lo que conlleva esto. En el caso de México, el 6% de la migración interna que existe es debido a esta violencia que genera. En los impactos que tiene el narcotráfico de manera económica, podemos tener un impacto negativo en la economía del país, en donde el tráfico de drogas tiene un impacto negativo en la economía con pérdidas económicas alrededor de 4.3 miles de millones de dólares anuales. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo estima un resultado contundente en donde el narcotráfico puede ser crucial para la economía, es decir, un incremento de un homicidio relacionado con el narcotráfico por cada 10,000 habitantes genera a nivel municipal una disminución de 2% en la producción de personas que trabajan en el mismo trimestre y una reducción de 3% en el trimestre siguiente. Además, un aumento de 1.5% en la tasa de desempleo y otra cifra que se ve reflejada cercana al 0.4% en la proporción de personas propietarias de negocios y una reducción del 0.5% en la proporción de personas autoempleadas. Debido a la falta de oportunidades, a las condiciones en las cuales se da para que una persona se una al narcotráfico, existe también pros, en donde se estima que en México, al emigrar a Estados Unidos, se produce una riqueza de equivalente a 600,000 millones de dólares anuales, lo que significa un desperdicio del bono demográfico.